¿Qué tal, chicos? Buenos días. Pregunta, ¿se me escucha fuerte y claro? ¿Pueden visualizar las diapositivas? Gracias, chicos. Gracias por confirmar. Bien, chicos. Ya siendo las 10, justo, 10:05, bien de la mañana, damos inicio ya a esta semana 15 del curso de biología. La semana pasada nosotros vimos lo que viene a ser reino animalia, bien, con todos los animales, sus características. En esta ocasión nos toca conocer a las plantas, bien, el famoso reino plantá o reino plantae, como también lo menciona, bien. Características, clasificación y los usos que vamos a tener en estas plantas. Ahora, al igual que los animales, debemos nosotros aprender a identificar a un organismo que pertenece a este reino. Nuevamente se trata de células eucariotas, bien son organismos eucarióticos, buenos días chicos, los cuales la gran mayoría de estos va a presentar pared celular, digo mayoría porque hay un grupo que no lo presenta, pero absolutamente todos, bien vamos a tener la presencia de cloroplastos. Gracias a estos cloroplastos, estos organismos bien son autótrofos y son fotosintetizadores. Esto es lo básico de las plantas, bien eucariotos que presentan cloroplastos y son autótrofos fotosintéticos. Esto los separa directamente, eucariotos los separa de las bacterias, perdón, fotosintéticas, y que sean autótrofos fotosintetizadores los separa también del reino protista. Bien, en cuanto a los tipos de plantas, vamos a tener plantas unicelulares y plantas pluricelulares, ya que el reino planta abarca una gran cantidad de organismos. En algunas de estas vamos a encontrar la llamada alternancia de generaciones, que tiene que ver con dos fases, la llamada fase haploide, ¿sí?, caracterizado principalmente por los gametofitos, otro color que pueda resaltar. ¿Sí? La fase haploide con los gametofitos con la carga haploide. Bien, y estos gametofitos con carga haploide N con N se juntan, forman una carga diploide. Bien, ahí entra la fase diploide y a partir de estos gametofitos que se juntaron se forma un nuevo cigoto que da origen al esporofito. Bien, un esporofito 2N. Entonces, chicos, esto es básico que ustedes recuerden, bien, la alternancia de fases que vamos a encontrar sobre todo en las plantas menores, las más primitivas, bien, la fase haploide con carga haploide caracterizada por los gametofitos y la fase diploide carga 2N, bien, caracterizado por los esporofitos. Bien, entonces, esto sería la alternancia de generaciones que observamos en algunas plantas. Ahora, hablando históricamente sobre el proceso de desarrollo de las plantas, chicos, vamos a empezar con lo que vienen a ser las plantas sin semillas, también llamadas las criptógamas. Y las otras vienen a ser el grupo de las plantas con semillas, llamadas las fanerógamas. Recordar que todo el indicio de vida empezó en el agua, ¿bien? Todos los seres vivos empezaron primero en la parte acuática. La parte terrestre todavía era algo nuevo, algo inhóspito, donde no habían las condiciones necesarias para que muchos organismos puedan sobrevivir. Y menos aún, si no hay presencia de plantas en la tierra, no va a haber presencia de animales en esta. ¿Bien? Entonces, chicos, los organismos que empezaron a poblar la parte acuática fueron primero las algas unicelulares. Bien, aparecieron estas pequeñas células fotosintéticas, rápidamente aprovecharon la carga de CO2 que había presente en todo el medio y empezaron a oxigenar el mundo. Bien, poco a poco los niveles de oxígeno fue aumentando. Con eso aparecieron otros organismos, aparecieron más animales. Las algas unicelulares empezaron a agruparse, volviéndose algas pluricelulares, pero seguían siendo acuáticos. Característico básico de estas algas, bien como plantas acuáticas, es que nunca van a tener problemas con el agua. Bien, no necesitan absorber los nutrientes a través de una raíz especializada en eso, sino que directamente el cuerpo del alga lo absorbe de su medio. Con el medio realizan intercambio gaseoso, intercambio de nutrientes y no tienen ningún problema en la pérdida de agua, ya que es un medio acuático, no hay desecación, como por ejemplo aquí lo tenemos con el aire. Entonces las algas fueron especialistas en su medio, lo más evolucionado que existía
hasta que empezaron a sobrepoblar la zona y empezaron a competir por espacio y competir por luz, algo que siempre van a hacer las plantas, chicos, evolutivamente. Competir por espacio, competir por luz. Algunas algas que crecían en la zona de las orillas empezaron a adaptarse a condiciones terrestres y no es tanto porque las algas salían del agua y empezaban a explorar la tierra, sino que se debía a los cambios que ocurrían en los continentes. Cuando, por ejemplo, teníamos una zona, ¿sí?, que se encontraba sumergido por lo que vendría a ser el agua de mar, y luego estos continentes, por el mismo, la tectónica de placas, bien movimiento de placas, estos continentes se alzaban, se hacían más elevados, haciendo que los niveles de agua retrocedan en algunas zonas. Por supuesto que otras también se hundían. Pero esa zona que empezaban a retroceder el agua dejaba varadas a muchas algas que en un inicio siempre estaban pendientes en el fondo o estaban por ahí presentes flotando como microalgas. Muchas de ellas quedaban varadas en la arena, quedaban ahí expuestas al ambiente. Esto durante mucho tiempo generó que algunas de estas algas empezaran a adaptarse a condiciones terrestres, pero las condiciones terrestres todavía eran muy extremas, porque perdían rápidamente el agua. Ustedes han notado que cuando van a las playas y, por ejemplo, ven algas varadas en la tierra, estas rápidamente se secan y se endurecen. Entonces todavía necesitan un contacto con el agua. No pueden crecer tan grandes porque no tienen un sistema para que puedan conducir los nutrientes, pueda conducir el agua de un punto a otro, sino que básicamente todas las que van a sobrevivir en tierra tienen que tener un contacto cercano con la humedad, contacto cercano con el agua. A partir de las algas surgen luego evolutivamente lo que vienen a ser los musgos, los llamados briofitas. Estos musgos son de tamaño bastante pequeño, son tan chiquitos y únicamente crecen donde hay presencia de agua. Puede ser en mitad de los ríos, sobre algunas piedras dentro de los ríos, en los bordes de los ríos, bien en zonas donde esté la presencia de agua constantemente y pueda cubrir al cuerpo del mosquito. El mosquito, igual como no puede repartir los nutrientes, únicamente crece chiquito, pero ya modificó algunas estructuras para que la corriente de los ríos no se lo lleve, con lo cual puede anclarse en la superficie. Es una especie de raíz, entre comillas, bien, no es una verdadera raíz, pueda anclarse fuertemente a la superficie, pero solamente sirve para eso, bien, esta pseudo raíz que ya vamos a ver cómo se llama, porque no transporta bien lo que vienen a ser los nutrientes, no transporta, el cuerpo todavía lo absorbe directamente, bien, no hay presencia de vasos conductores. Entonces los musgos aprovecharon nuevamente el espacio que había en la tierra, no había ninguna otra planta, no había ningún otro ser vivo, y empezaron a proliferar. Entonces tuvieron un éxito, los musgos fueron exitosos durante un breve tiempo. Y nuevamente vuelve a pasar lo mismo. Empiezan a competir por espacio, empiezan a competir por luz solar. De ahí que algunos musgos empezaron evolutivamente a adaptarse, a crecer un poco más alejado de los ríos, un poco más alejado de los lagos, de las fuentes de aguas, ya que empezaron a desarrollar por un lado verdaderas raíces, bien, y por otro lado también vasos conductores, con lo cual estas raíces cuando se anclaban en tierra ya no tenías que estar presente sobre un río exactamente, sino que te podías anclar un poco más alejado, donde no tenías ningún competidor y con las raíces absorber la humedad del subsuelo. Gracias a los vasos conductores, llevarlo directamente hacia las hojas. Y es ahí donde aparecen las pteridofitas. Bien, estas plantas también tuvieron un gran éxito. Las pteridofitas generaron grandes cantidades de bosques, ya que muchas de las tierras no estaban, digamos, cubiertas por agua, sino eran básicamente valles entre dos ríos, pero las pteridofitas, con el desarrollo de sus raíces, con el desarrollo de sus vasos conductores, pudieron aprovechar estas condiciones y tenemos bosques enormes, bien, de lo que vienen a ser los helechos. Entonces, los helechos, todos ellos bastante bonitos durante un buen tiempo, y nuevamente regresa el mismo problema. Empezaron a sobrepoblar las superficies. Bien, ya había animales de por sí que también aprovecharon la presencia de plantas, pero hablando únicamente de las plantas, entre los helechos empezaba la competencia por obtener espacio, por obtener mayor luz solar. Recordar que en ellos todavía no se había desarrollado lo que viene a ser un tallo, por lo que todos se desarrollaban a nivel de la superficie, crecían unos cuantos centímetros sobre el suelo.
hasta que algunos de estos organismos empezaron a desarrollar un tallo de tipo aéreo, un tallo que abandonaba la Tierra y empezaba a erguirse bien sobre esta, con lo cual estos helechos más evolucionados ya tenían un mejor contacto con la luz solar y podían generar sombra al resto de organismos alrededor, impidiendo que estos crezcan. Ahí, en ese paso evolutivo con la formación del tallo y también con otros procesos que ya les voy a explicar con los temas reproductivos, nacen lo que vienen a ser las plantas con semillas, las fanerógamas. Bien, dentro de las fanerógamas, todas estas plantas que ya presentan tallos que les permiten salir del suelo, tienen raíces profundas para nutrirse y vasos conductores, vamos a encontrar en un inicio a la división gimnosperma. Bien, las plantas que presentan semillas desnudas, semillas expuestas, no tienen flores, y luego evolutivamente aparecen las angiospermas. Bien, las plantas también con semillas, pero con el desarrollo de flores y una semilla envuelta en un fruto. Bien. En el caso de esta competencia que se dio al final en ellas dos, ya tiene que ver el carácter reproductivo, porque ambas ya de por sí tienen una buena ventaja respecto al espacio y respecto a la luz solar. Pero con la parte reproductiva es donde vamos a entender por qué las angiospermas, bien, tuvieron un mayor éxito y son las plantas dominantes actualmente frente a las gimnospermas. Bien. Entonces, chicos, eso es una introducción de lo que viene a ser cómo es que evolutivamente han aparecido las distintas divisiones de lo que viene a ser las plantas. Bien, empezando con las algas como las más primitivas hasta las angiospermas que vienen a ser las más modernas, las más actuales. ¿Preguntas, chicos? ¿Todo claro? No, camas. Bien. Entonces, empecemos con lo que vienen a ser las algas. Bien, son las plantas consideradas más primitivas. Tenemos algas unicelulares como pluricelulares. Bien, entonces tenemos organismos microscópicos y tenemos organismos macroscópicos. Muchos de nosotros hemos observado gran cantidad de algas en las playas. Todos ellos presentan los llamados cloroplastos, y algo que es básico en las algas, y eviten equivocarse, es que su cuerpo no está diferenciado. Las células no están diferenciadas unas de otras. Bien, estos organismos no presentan tejidos. Entonces, en los niveles de organización tienen nivel celular, correcto, mas no tienen nivel tisular, mucho menos nivel organológico, nivel sistémico, pero sí tienen nivel individual. Bien, son considerados individuos. A todo ese cuerpo de las pluricelulares se le considera el talo. Bien. En las algas vamos a encontrar en todas ellas lo que viene a ser la alternancia de generaciones. Y aquí me doy cuenta que aquí está la parte 2N y por aquí está la N. Por lo tanto, esto que se encuentra en la esquina superior izquierda vendría a ser la fase diploide. La fase diploide. Mientras la que se encuentra en la esquina inferior derecha vendría a ser la fase haploide. Entonces, chicos, ¿qué ocurre con las algas? Nosotros vamos a observar siempre la presencia de esporofitos y muchas veces lo confundimos con los gametofitos, ya que es un poquito complicado de acuerdo a la especie de alga. Cuando ustedes han visto las algas o han comido algas, siempre han visto que viene a ser un talo largo. Profe, ¿cómo diferencio un esporofito? Tal vez, pregunto aquí si alguien ha comido, puede decir yo en el chat, tal vez ustedes cuando han comido ceviche, no sé si les ha tocado, a mí siempre me tocaba en la universidad, y les ponían el alga, el yuyo, esta alguita tenía como una especie de bolitas, profe, me tocaba con unas bolitas en todo el cuerpo y a veces lo dejaba, otras veces lo comía. Esas bolitas, bien que ustedes han observado, viene a ser un alga esporofítica, porque en esas bolitas se produce los esporofitos, bien, y a partir de esos esporofitos, bien por temas de meiosis, reducción de carga, acuérdense, la meiosis reduce la carga, los esporofitos producen esporas haploides. ¿Bien? Estas esporas haploides luego cada uno germina por su lado. Va a haber una espora para generar un gameto masculino, una espora para generar un gameto femenino. Hacen mitosis, bien, y aquí forman al gameto masculino, al gameto femenino, y estos gametofitos, bien, los gametofitos van a producir, van a liberar sus propios gametos que luego se juntan para realizar el proceso de fecundación. Cuando ocurre en la etapa de fecundación, nuevamente se juntan N más N, entramos a la fase diploide, se forma un cigoto y el cigoto nuevamente germina.
y por mitosis otra vez forma al esporofito, bien, generando la alternancia de generaciones. Bien. Entonces, chicos, los esporofitos no siempre tienen esas bolitas. Estas las van a desarrollar en las etapas reproductivas. Tienen ciclos a nivel del año. Por eso es que es bastante complicado diferenciar cuando estás en la playa de lo que viene a ser un esporofito de un gametofito. Pero si tú observas que el alga presenta estas pequeñas bolitas, se trata automáticamente de un esporofito, porque en estas zonas va a producir lo que vienen a ser las esporas por meiosis. Bien, y a partir de estas esporas recién van a formarse los gametofitos. Bien, ok. Ahora, veamos un poco la clasificación de las algas. Vamos a tener, bien, aquí el cuadrito lo he dividido en dos para que sea un poco más didáctico. Tenemos desde las algas más simples, bien, aquí tenemos a puros unicelulares. Tenemos la división euglenofitas, las euglenas. Estas son las algas más primitivas ya que de por sí carecen de pared celular. Bien, este es el único grupito que no presenta una pared celular. Por eso que en la imagen podemos notar que estos organismos pueden presentarse en formas como si fuesen protozoarios. Tienen bastante similaridad, pero a diferencia de los protozoos, estos organismos van a presentar clorofila, ¿bien? Dentro de los cloroplastos para que puedan realizar fotosíntesis. Tienen la clorofila de tipo A y clorofila de tipo B. Algo que también vamos a observar en su estructura es la presencia de flagelos. Tal vez no se pueda visualizar claramente, pero por aquí, si ustedes ven aquí hay una curvita, esto viene a ser un flagelo en uno de sus lados. No esta punta, bien, sino esta cosita que sale por aquí. Presentan flagelos, pueden ser unos, pueden ser más, para que les puedan movilizarse, ¿bien? Presentan un cromatóforo o estigma, que viene a ser una pigmentación a manera de ojito, ¿bien? Que estas algas presentan, aquí lo pueden ver, y esto responde frente a los cambios de luz, permitiéndole a las euglenas detectar si es una buena hora para poder realizar fotosíntesis o también para poder dividirse. Recordar que estos organismos unicelulares de manera primitiva tendían a dividirse durante la noche, ya que las nuevas células que se van a formar, bien, son bastante susceptibles todavía a la luz solar, a una radiación ultravioleta. Bien, es algo que siempre han tenido los organismos desde un inicio, dividirse básicamente durante la noche, y hasta nosotros lo tenemos, crecemos más rápido en las noches. Bien, bueno, en oscuridad, mejor dicho. Presencia del cromatóforo. Y ojo, señores, la reserva de carbohidratos en estos organismos se le conoce como el paramilo. Bien, pregunta básica para verdadero y falso. La reserva para los paramilos. Ahora pasamos a la división pirrofitas. Tengan cuidado porque aquí se los pueden colocar con cualquiera de los dos nombres, llamados pirrofitas o dinoflagelados por la presencia de dos flagelos. Bien, aquí vamos a encontrar organismos que presentan placas de celulosa. Las paredes ya tienen la presencia de celulosa, hay presencia en sí de pared. Presentan varios flagelos. Bien, el más conocido viene a ser el Ceratium, que tiene esta formita. Y estos organismos viven a poca profundidad, son principalmente superficiales, aprovechan muy bien la luz, pero aquí ocurre un problema. Cuando estos organismos encuentran las condiciones adecuadas, con una gran cantidad de luz, con una gran cantidad de CO2 presente en el medio, empiezan rápidamente a reproducirse, generan los llamados blooms, ¿bien? Que es una sobreexpansión de lo que vienen a ser las algas unicelulares de este tipo, y gracias a eso producen las llamadas mareas rojas, ya que estas algas cuando mueren liberan una gran cantidad de toxinas, neurotoxinas, bien que van a dañar el sistema nervioso de los organismos, y hepatotoxinas, que van a dañar la parte hepática, la parte del hígado. No es algo raro si ustedes han viajado, por ejemplo, a la zona de Paracas, han ido en la época de verano y se ponen ahí en la propia península, observar bien mareas rojas. En la época de enero es donde más afluyen. Y estas mareas rojas, como por ejemplo ven aquí, está acompañada el mismo día, al día siguiente, de una gran cantidad de varazón. Bien, mucha varazón de peces muertos por todas estas aguas contaminadas. Algo que ya los pescadores de la zona saben, y en esas épocas se restringe la pesca porque estos peces, a pesar de estar muertos, en su carne han almacenado las toxinas y en algunos casos llega a temas humanos, ya sea por descuido de las personas que no sabían que había varazón o por malintención al momento de tratar de vender los productos. Bien.
Tengan mucho cuidado en épocas de verano, si hay temas de mareas rojas, consumir pescados, consumir crustáceos, nada marino, bien por esas semanas, hasta que las mareas rojas disminuyan. También cuando hay presencia de dinoflagelados en las aguas, vamos a encontrar lo que viene a ser la bioluminiscencia, y esto se aprecia principalmente de noche, ya que cuando las olas revientan, como pueden ver aquí en la imagen, estos organismos pueden brillar. Bien, producen esta luminosidad en las aguas, que es bastante llamativo. En nuestra zona no es muy apreciable, bien, no hay gran cantidad de especies bioluminiscentes de este tipo, pero sí lo van a observar si es que algún día viajan en las playas australianas, bien, donde abundan los organismos bioluminiscentes de los pirrofitas. Bien. Dentro del tipo de clorofila que presentan estos dinoflagelados, encontramos la clorofila de tipo A y tipo C. Luego pasamos a la división crisofitas y estos también presentan dos nombres, llamadas crisofitas o diatomeas. Todos nosotros tenemos restos de diatomeas cerca a nosotros. Lo usamos día a día, ¿bien? Ya que las diatomeas, a nivel de sus paredes celulares, que están hechas también de celulosa, van a presentar placas de sílice, van a tener presencia de silicatos. Estas diatomeas, cuando mueren, empiezan a precipitar generando un fondo de silicatos que se conoce como la tierra de diatomeas. Estas tierras se aprovechan para sacarle todo el sílice posible y luego este sílice es empleado en la industria tecnológica, sus celulares, computadoras, tablets, smartphones, todo lo que tengan placas de microchips va a tener sílice que ha sido extraído a base de diatomeas, ¿bien? De tierras de las diatomeas. La reserva que estos organismos presentan se le conoce como la crisolaminarina, ¿bien? Y presentan un pigmento bastante conocido como la fucosantina, que le da un color amarillo parduzco, ¿bien? Donde hay presencia de diatomeas. Pueden ser de tipo pennadas, las que son de tipo alargadas, como por ejemplo aquí, por aquí, o pueden ser de tipo centrales, las que son en forma de discos redonditas, como las que ustedes ven por aquí. ¿Bien? Las diatomeas, cuando están activas, van a presentar también la presencia de lo que viene a ser la clorofila de tipo A y tipo C, pero vean que más resalta el color parduzco. Bien, esta es una diatomea de tipo pennada, de tipo alargada, formada por dos plaquitas. Bien, una placa superior que encaja perfectamente con una placa inferior y en el centro está todo el organismo. Cuando las diatomeas se dividen, como están conformadas por dos placas, una más grande y una más pequeña, ¿bien? Pongámoslo así, una más grande, una más pequeña, las placas se separan en un inicio y esa placa grande vuelve a formar una placa pequeña, ¿bien? Para los procesos de división. Mientras que la otra placa pequeña que está debajo, bien, cuando se separaron, ahora forma a su vez una placa más pequeña, bien, para las nuevas diatomeas. Profe, eso significa que en algún momento esta plaquita de aquí va a llegar a ser bastante pequeño. No, de por sí se va reduciendo poco a poco el tamaño, pero llega un punto en que ya no es estable y nuevamente vuelven a formar las dos placas de gran tamaño. Bien, no se equivoquen, por ejemplo, si vemos así algunas que son más grandes, otras más chiquitas, a pesar de que son iguales, estos tamaños ya son fijos en estos organismos. Bien, las placas de sílice son bastante duras. Lo que van a hacer es que cada proceso de división únicamente las placas se separan y cada uno forma la parte que le falta. La placa que se va reduciendo llega a un punto en que ya no es viable y vuelve a formar una placa entera. Bien, eso es una característica, una cualidad de lo que vienen a ser las diatomeas. Ahora, seguimos evolucionando. Hasta aquí teníamos organismos unicelulares. En la siguiente parte, con la aparición de las clorofitas, vamos a ver un paso entre lo que vienen a ser los organismos unicelulares y pluricelulares, ya que en las clorofitas vamos a encontrar de ambos tipos. Bien, las clorofitas también son conocidas como las algas verdes. Llevan el nombre debido a la clorofila, que es lo más abundante que vamos a encontrar en estos organismos. Vamos a tener algas verdes de tipo filamentosas formando como unas especies de hilos, como si fuesen unas enredaderas bien bastante finas, o de tipo laminares, bien formando las láminas de las algas pluricelulares, como por ejemplo ustedes han observado cuando van a las playas y ven ahí los bordes como una especie de lechuga de agua, bien, a esto se le conoce como ulva lactuca, lactuca de lechuga. Entonces, estas son las formas laminares. Las filamentosas, bueno, aquí no la han colocado, a ver si lo encuentro un ratito.
Las filamentosas, chicos, lo pueden observar, por ejemplo, a veces aparece en las peceras que ustedes presentan o cerca a estanques de agua, donde van a observar que cuando meten la mano y sacan, salen como si fuesen cabellos, ¿bien? Y bueno, básicamente las algas filamentosas son así, organismos unicelulares de manera alargada, o también pueden ser pluricelulares, pero también de manera alargada y única. Por ejemplo, aquí. Ahí vemos una célula tras otra, pero de manera alargada, en filamentos. Estas algas verdes van a presentar la clorofila de tipo A y tipo B. A partir de aquí en adelante, vamos a tener únicamente organismos pluricelulares. Y tenemos, por ejemplo, a la división rhodofitas, bien rodo de rojos, las llamadas algas rojas. Organismos pluricelulares. En estos organismos vamos a encontrar el desarrollo de dos tipos de pigmentos, la ficoeritrina, que le da una coloración roja, y la ficobilina, que le da una coloración azul. Pregunta, chicos. Un poco de arte. ¿Qué pasa si mezclas rojo y azul? ¿Qué color sale? Cultura general. Rojo más azul. Nadie, señores. Colores básicos primarios. Morado, púrpura, correcto. Bien. Estas algas, cuando producen estos pigmentos, lo que van a hacer es tratar de opacar a la clorofila, que también presentan, por si acaso, tienen la clorofila de tipo A. Y es por eso que en estas algas rojas nosotros vamos a encontrar de diversos colores, desde algas rojas de color verde, bien, no se confunda, son algas rojas de color verde, algas rojas de un color rojizo y un color morado. Bien, esto va a depender uno de la profundidad donde han crecido y otro también de la estación del año, bien, para producir estos pigmentos. De ahí, chicos, que nosotros, por ejemplo, como algas rojas, tenemos al famoso yuyo. Y ustedes alguna vez han comido un yuyo, profe, pero mi yuyo tiene un alga verde. ¿No es una clorofita? No, es una rodofita, solamente que ha crecido de manera muy superficial, por lo tanto, el acceso directamente a la luz le permite que la clorofila sea la dominante. En cambio, si tu yuyo es más de profundidad, como tal vez a algunos les ha tocado, se genera de un color más rojizo, como por ejemplo pueden ver aquí, este pescador está extrayendo un yuyo, pero de un color más rojizo, de mayor profundidad, o bueno, en este caso lo han criado, ¿bien? En un laboratorio. Dentro de estas algas rojas, nosotros vamos a encontrar una reserva que se conoce como el almidón de Floridias, ¿bien? Y la importancia de las algas rojas, chicos, cuando vayan a pedir ceviche, por favor, si tiene la señora algas rojas, que le eche de esas, porque producen los llamados carragenanos. Estos carragenanos son bastante nutritivos y de manera industrial se aplican para lo que viene a ser estabilizantes de muchos compuestos, principalmente de lo que viene a ser las pastas, como la pasta de dientes, las pastas, las cremas que usan, los labiales, por ejemplo. Ahí va a estar la presencia de carragenanos, bien, con las rodofitas, las algas rojas. Por último, tenemos a la división feofitas, o también se le conoce como las faeofitas, bien, de acuerdo a cómo lo escriban. Esto sería bastante castellanizado. Las feofitas, también conocidas como las algas pardas, son organismos nuevamente pluricelulares. Van a presentar como pigmento, va a haber presencia de carotenos, luteína, colores naranja, fucosantina, neosantina, colores amarillescos. De ahí que sale la coloración parda de estas algas. Son las algas más enormes que existen. Van a formar los bosques de kelps, que vienen a ser unos bosques que pueden crecer una gran cantidad de metros. Creo que se calcula entre unos 300 metros que puede tener el alga desde la base hasta la parte superior. Bien, y van a generar ecosistemas únicos, ya que en estos bosques de kelp va a haber la presencia de algunos peces que aprovechan para poder resguardarse, para poder poner los huevos, entre otros. Bien. A nivel de esas algas, vamos a encontrar una, digamos, una formación que toman las células para poder adaptarse y soportar estas condiciones enormes. Primero, vamos a encontrar unas estructuras conocidas como filoides que asemejan lo que vendrán a ser las plantas superiores a las hojas. Cauloides,
asemejaría lo que viene a ser el tallo, y rizoides, bien estructuralmente, lo que serían las raíces. Pero en este caso, los rizoides únicamente permiten anclarse fuertemente a los fondos, bien son bastante endurecidos. Los cauloides son estructuras alargadas y los filoides son más laminares, bien, para que las plantas puedan aprovechar directamente la luz solar en toda la estructura. Estos organismos, para que no se vayan a fondo con todo el peso que tienen, van a desarrollar otras estructuras, por ejemplo, aquí vemos otra especie de alga parda, en la cual van a reservar, a haber presencia de lo que viene a ser gases, bien, aire de manera general, y estas bolitas con aire permiten que el alga pueda flotar. Pregunta, chicos, ¿qué tipo de parénquima vamos a encontrar en estas esferas? Airífero. No. Señores, los parénquimas son tejidos. Las algas no tienen tejidos. Bien, tengan mucho cuidado con ese tipo de preguntas que te van a hacer, te van a tratar de equivocarte pensando que hay algún tipo de tejido en estos organismos. Bien, entonces aquí no hay ningún tipo de parénquima, simplemente es una estructura que se ha formado porque las células han dejado un espacio y ahí se almacenó aire, lo cual le brinda flotabilidad. Bien. Sí, preguntas trampas con las algas es respecto a los tejidos. Igual que acá, cuando te dicen filoide, cauloide o rizoide. No son tejidos, bien son estructuras nada más que las células al momento que se han juntado han tratado de asimilar, pero que ya las algas pardas son, digamos, las más evolucionadas dentro de este grupo. Bien. Las algas, las pardas, al igual que las rojas, producen también una sustancia conocida como los alginatos, los cuales son también estabilizadores, bien de otro tipo de sustancias, principalmente en aplicaciones dentales, cuando por ejemplo te quieren sacar la forma de los dientes, tú quieres mascar una sustancia blanda, esa sustancia blanda es una crema a base de alginatos. En las algas pardas vamos a encontrar la clorofila A y la clorofila C. Ahora, con términos prácticos, si ustedes, por ejemplo, les gusta consumir comida japonesa, comida asiática, bien, por ejemplo, los onigiri, los makis, bien, esas algas que emplean para fabricar estos productos se le conoce como el nori. Y el nori es un alga roja, por si acaso, profe, pero está verde. Lo que me rodea el maki es verde, lo que viene con el onigiri incluso es más oscuro, casi negro. Son algas rojas. Bien, son algas rojas que los japoneses cultivan o exportan de otros países para sus productos. Bien, las pardas no son comestibles tanto directamente, más que todo se emplean para industria directamente. Extraen gran cantidad de algas pardas, por si acaso aquí la extracción no es que vayan y arranquen los bosques, sino que lo que está permitido es sacar las que están varadas, las que han sido llevadas por la fuerza del mar, y esas las dejan secando en tierra. Luego estas algas que están secas únicamente las trituran y las envían a las industrias, bien, para la extracción de alginatos. Las comestibles principalmente son las rojas, bien, el nori, el chondracanthus que viene a ser el yuyo, bien, o el cochayuyo también se le conoce. Y bien, ¿alguna duda, chicos? ¿Alguna consulta sobre algas? Porque hasta aquí entra. ¿Todo claro sobre esta parte? ¿Todo bien? Ok. Les recuerdo, chicos, que siempre hay una especie de delay. ¿Ven? Puede que a veces me pregunten o me digan algo y en el chat todavía me aparece al minuto. Bien, hay un pequeño retraso. ¿Qué es eso de clorofila A y C? La clorofila, bien, existe de tres tipos, clorofila A, B y C. Bien, y esto significa que las plantas pueden atrapar la luz, bien, en diferente longitud de onda. Acuerda que cuando hablamos de plantas superiores, bien, tenemos los llamados fotosistemas, ¿se acuerdan? Fotosistema 1, fotosistema 2, la P680, la P700. Eso se relaciona con la clorofila que está presente, ¿bien? La clorofila que pueden atrapar a 680 nanómetros, la que pueden atrapar a 700 nanómetros y por aquí una tercera, ¿bien? Que no recuerdo bien la longitud de onda, pero sigue siendo clorofila a fin de cuentas. Ok, bien chicos, continuamos. Ahora pasamos al siguiente grupo evolutivamente hablando. Pasamos a la división briófita, ¿bien? Donde vamos a encontrar a los musgos y a las hepáticas.
Profe, ¿cuál es la diferencia entre musgos y hepáticos? Simplemente la forma. Los musgos presentan una forma foliada, bien con una forma como si fuesen unas pequeñas hojitas, aquí lo pueden ver, y las hepáticas reciben el nombre por la forma arriñonada, como si fuesen un lóbulo de un hígado, bien, son unas hojas más lobuladas. De ahí el término hepático. Los musgos van a presentar unas hojitas más como hojitas foliadas, bien. Ahora, en cuanto a la estructura, bien, la esquema de la anatomía de un musgo, vamos a encontrar ya la presencia de rizoides nuevamente, bien, al igual que las algas pardas. Estos rizoides, por si acaso, chicos, solamente sirven como estructura de anclaje. Bien, no sirven para poder transmitir nutrientes, simplemente para que se agarren, ya que los musgos todavía no presentan vasos conductores, son carentes de ellos, y los musgos crecen en los lechos del río, cerca a las zonas de agua, bien también en los lagos. Estas corrientes pueden rápidamente llevarlos, entonces los musgos simplemente se anclan. A partir de esos rizoides sale un caulidio y en ese caulidio se van a formar los filoides, que vienen a ser las estructuras fotosintéticas a nivel de los musgos. Toda esta estructura se le conoce como el gametofito. ¿Bien? Y a partir del gametofito femenino va a formarse una nueva estructura que viene a ser el esporofito. Este esporofito, bien, está formado por un filamento, aquí le han puesto el nombre de pie. Bueno, acá está, es un filamento Z y en la parte superior tiene una cápsula o esporangio. Bien importante conocer los términos porque con cualquiera de los dos te pueden jugar en el examen. Cápsula o esporangio. Y hablemos un poco de la parte reproductiva, que es lo interesante en ellos. Esta parte, el esporofito, recordar, bien voy a colocarlo únicamente de rojo, viene a ser la parte diploide. Bien, es parte de la fase diploide. Fase diploide de rojo. En este esporangio vamos a encontrar bien la cápsula junto con la cofia, que es una especie de taponcito, que cuando dentro de esta cápsula se forman las esporas por meiosis, bien, se forman esporas haploides, reducción de carga por meiosis. Quiere decir que aquí ocurre recombinación genética, bien, para hacer los procesos meióticos. Y luego, cuando esta cofia se retira, la cápsula puede liberar a las esporas. Bien. Estas esporas salen, empiezan a germinar y forman al gametofito, forman la estructura inferior. Pero dentro de ese grupo de gametofitos vamos a encontrar de los dos tipos. El gametofito masculino, caracterizado por una estructura conocida como anteridio, y el gametofito femenino, caracterizado por otra estructura conocida como arquegonio. Bien, entonces ambas estructuras en la parte superior. De la zona del anteridio salen los anterozoides, bien, los cuales son el símil a lo que vienen a ser los espermatozoides. Estos anterozoides pueden nadar, bien, necesitan que el medio esté húmedo, que haya presencia de agua, van a nadar directamente hacia el arquegonio para fecundar a la oósfera. Entonces, una vez que ocurre el proceso de fecundación en el arquegonio, en el gametofito femenino, recién ahí se va a formar un esporofito que crece sobre ese gametofito. ¿Bien? Entonces, chicos, si ustedes alguna vez visualizan la presencia de esporofitos y le preguntan sobre el sexo del gametofito, recordar que ese gametofito tiene que ser femenino. Bien, ha sido un gametofito fecundado. Otra pregunta básica también en los musgos, y también lo van a ver con los helechos, es cuál es la fase más abundante. Nosotros en la naturaleza, ¿qué observamos más? ¿La fase gametofítica o la fase esporofítica? Y directamente lo que más se observa son los gametofitos. Son más numerosos para empezar, porque por cada gametofito femenino hay un esporofito, pero como extra del gametofito está la parte masculina, ¿bien? Y los esporofitos solamente surgen en épocas reproductivas. Entonces, la fase dominante a nivel de musgos viene a ser la fase haploide, ¿bien? Con las estructuras, la espora haploide, ¿bien? Los anteridios arquegonios, que son los gametofitos, con sus anterozoides y la oósfera. Ellos van a dar origen a la fase diploide, la formación del esporofito con el filamento, bien la cápsula donde están los esporangios, y estos esporangios recién por meiosis vuelven a formar las esporas. Nuevamente tenemos la alternancia de generaciones. Bien.
Y nada, chicos, eso es todo respecto a los musgos. Recordar, todavía no tenemos vasos conductores. Por si acaso, para que le tomen el skin completo, se los coloco aquí. Son avasculares. ¿Bien? Son bastante pequeños. ¿Bien? Crecen milímetros. Y bueno, algo extra, crecen cerca o básicamente dentro de una fuente de agua. ¿Sí? Crecen dentro de los ríos, las piedras que sobresalen de los ríos, los bordes de los ríos o lagos. ¿Bien? ¿Por qué? Porque necesitan la presencia de humedad en todo el cuerpo para poder reproducirse y para poder distribuir las sales minerales. Bien, son avasculares completamente. ¿Dudas? ¿Consultas? ¿Algo que no quede claro sobre los musgos? Bien. Ok. Últimamente pasamos a la división pteridofitas, bien, los llamados helechos. Con los helechos en la parte estructural hay que tener mucho cuidado, bien, porque a veces confunden los términos. Para empezar, los helechos ya tienen raíces y recibe el nombre de raíces porque son estructuras que se encargan de succionar bien agua y sales minerales del suelo y enviarlo al resto de la planta. Los helechos van a presentar un tallo subterráneo que se le conoce como rizoma. Bien, y como este es el tallo, toda la estructura que sale, toda esta que se conoce como fronda, todo eso es una hoja. No se les vaya a ocurrir, o si le ponen por aquí qué estructura es esto, esta cosita no es una hoja. Bien, todo esto viene a ser la hoja. Esta pequeña cosita se le conoce con el nombre de foliolo. Eso es un foliolo. ¿Ok? Entonces, chicos, ya tenemos lo que viene a ser ya estructuras más desarrolladas. Las raíces que van a absorber los nutrientes. Ah, y por aquí les pongo. Ya desarrollaron vasos conductores. Bien, presencia de vasos conductores. Ya no necesitan estar embebidos en el agua, ya no necesitan crecer pequeños, pueden crecer grandes. Estos vasos conductores se van a encargar de repartir las sustancias de un punto a otro. El crecimiento de los helechos, si ustedes lo han notado, crecen de manera enrollada, bastante pequeños y poco a poco se van abriendo mientras se van desarrollando y los foliolos también se empiezan a abrir, se empiezan a desarrollar más y más. En algunos casos vamos a tener los foliolos separados, como pueden ver aquí en la imagen, en otros casos pueden estar fusionados, ¿bien? Pero siguen siendo considerados lo que vienen a ser foliolos. A ver si encuentro un helecho algo rapidito por aquí. Fusionado. Mm. Bueno, cuando ustedes han observado los helechos que quizás tengan en casa, detrás de los foliolos siempre han observado alguna estructura rojiza o naranja. Bien, puede ser en forma de bolitas, puede ser en forma alargada. Esas estructuras que ustedes han observado, aquí hay uno. Aquí pueden ver, chicos, ¿ves? Estos son foliolos que están ligeramente fusionados unos con otros. Y esta es la parte trasera, ¿bien? En algunas épocas del año, sobre todo en la época de verano, detrás de estos foliolos van a aparecer estas estructuras rojizas que pueden ser así a manera de bolitas, como también pueden ver acá en la imagen de abajo, o puede ser de manera alargada, como si fuesen líneas, ¿bien? O en los bordecitos, vean. Así también pueden aparecer, como si fuesen unas líneas, pero siguen siendo estructuras rojizas detrás de los foliolos. A esas estructuras se les conoce como soros. ¿Bien? Son los soros. Esto que está por aquí. Y esos soros son las estructuras reproductivas, ¿bien? Dentro de esos soros se van a producir las esporas por meiosis. Entonces, como esta estructura, toda esta hoja compuesta, toda esta fronda es la que produce esporas, toda esta estructura es el esporofito. Bien, aquí nuevamente iniciamos con la fase diploide.
La fronda viene a ser el esporofito. A nivel de este esporofito, bien, en la parte posterior se desarrollan los soros y dentro de los soros están los esporangios, bien. Dentro de los esporangios es donde se producen las esporas por meiosis, bien, se reduce la carga a la mitad. Estos esporangios, cuando tienen contacto con el agua, bien, aquí tienen una célula especial, se abren y liberan las esporas. Estas esporas empiezan a germinar y van a formar una estructura característica de los helechos, que se conoce como el prótalo. Bien, este prótalo viene a ser el gametofito. Y el prótalo, cuando se desarrolla, también lo van a encontrar en algunas preguntas, estructura en forma de corazón, bien, presente en los pteridofitas, prótalo, bien. Tiene esa formita, forma de corazón, prótalo o gametofito. ¿Y qué vamos a encontrar en el prótalo gametofito? Las dos estructuras bien sexuales, la parte masculina, los anteridios, de azul, y la parte femenina, los arquegonios. De los anteridios nuevamente van a salir los llamados anterozoides. Bien, los anterozoides, gracias a la presencia de agua, van a nadar hacia los arquegonios, donde van a fecundar a la oósfera. Entonces, una vez que ocurre el proceso de fecundación, en esta zona del prótalo es donde se va a desarrollar el nuevo embrión. Y en cierta fase vamos a encontrar a las dos fases. Bien, en cierta etapa, mejor dicho, encontramos a las dos fases. Al prótalo con la parte, la fase haploide, y al embrión que va a formar el esporofito, bien, con la parte diploide. Luego de por sí el prótalo se degrada y se pierde. Bien, entonces chicos, aquí también nuevamente observamos lo que viene a ser la alternancia de fases, la alternancia de generaciones, bien, de una fase diploide y una fase haploide. Estructura básica de la fase diploide, el esporofito. Estructura básica de la fase haploide, el gametofito, que en este caso también se le conoce como prótalo. Recordando un poco el anterior, en los briofitas la fase que más abunda es la fase gametofítica. Bien, vamos a encontrar un montón de gametofitos y unos cuantos que han sido ya fecundados formando esporofitos. Bien, entonces la fase haploide es dominante en los musgos, pero en los pteridofita es al contrario. La fase diploide es la fase dominante. Vamos a encontrar gran cantidad de frondas, bien, pero en ciertas épocas recién ahí van a producir, bien, esporangios, van a producir los soros. Y recién ahí se forma el nuevo prótalo y rápidamente otra vez surge, bien, una fronda, bien, que es la estructura más dominante en la fase haploide a nivel de los helechos. Bien, estas plantas todavía crecen en tamaño bajo, se crecen al ras del suelo debido a que el rizoma, el tallo subterráneo, jamás se eleva, todavía no tiene esa característica para crecer de manera erguida. Bien chicos, hasta aquí. ¿Alguna duda, alguna consulta? ¿Algo que no quede claro con estas divisiones de las llamadas criptógamas antes de pasar a plantas superiores? Bien, ok. Ahora. Si hasta aquí se han dado cuenta, bien, los procesos reproductivos que también intervienen en el éxito que tienen las plantas, muy aparte de la lucha por espacio y luz solar, los procesos reproductivos de estas criptógamas dependen bastante del azar y de elementos como el agua. Me explico. En épocas secas, en épocas donde no hay presencia de agua, difícilmente estos organismos van a poder reproducirse adecuadamente. Imagínense los musgos en la época de invierno, cuando el agua se congela, se hace más sólida o empieza a escasear. ¿Bien? Imagínense los pteridofitas, bien los anterillos, perdón, los anterozoides, no van a poder nadar correctamente y poder fecundar a un arquegonio. Entonces los procesos reproductivos dependen bastante del agua que debe estar presente y también del azar, porque cuando liberan los gametos, estos tienen que encontrarse para recién fecundar y luego con eso dar origen al nuevo organismo. Bien. Algo que ganaron en ventaja la división, perdón, las plantas fanerógamas, las que presentan semillas.
ya que dentro de la misma planta va a ocurrir los procesos fecundativos para formar una nueva semilla y esta semilla va a presentar cierta ventaja frente a lo que son los gametos en la producción de un nuevo individuo. Bien. Entonces, pasando a lo que viene a ser las plantas con semillas, fanerógamas o espermatofitas. Recuerden que esperma significa semillas y fito es referente a las plantas. Las primeras que aparecieron por excelencia fueron las gimnospermas. Pregunta, chicos, ¿qué significa gimnos? ¿Qué cosa es gimno? Gimno significa desnudo. Bien, de ahí también viene el término gimnasio, por si acaso. Gimnospermas son las plantas con semillas desnudas. La primera ventaja que tuvieron los gimnospermas es el desarrollo de un tallo aéreo. Ya no es un tallo subterráneo, las plantas pueden crecer altas, bien rápidamente desarrollar también ramificaciones, presencia de ramas, y a partir de esas ramas recién desarrollar las hojas, los cuales rápidamente aprovechan la luz y generan sombra sobre su competencia alrededor. Por eso que en las gimnospermas nosotros no vamos a encontrar plantas bien cercanas a ellas, porque no sobreviven debido a que, uno, las raíces absorben los nutrientes, el agua también presente, y dos, la sombra impide los procesos fotosintéticos. Estas plantas, al igual que las anteriores, también aprovechan la presencia de agua, pero bajo la forma de lluvia, el cual ya es un agua con movimiento, para que sus gametos, bien que ellos producen, puedan fecundar entre sí, pero también van a aprovechar al viento, cosa que las criptógamas no pueden. Bien, sus gametos no pueden aprovechar el viento, estas sí. Entonces tenemos aquí plantas con flores, pero sin presencia de pistilo y semillas al descubierto. Son flores bastante primitivas, ligeramente llamativas. Bien, dentro del grupo de las gimnospermas, el más representativo son las coníferas, como por ejemplo ustedes tienen a los pinos, a las araucarias, que reciben el nombre de coníferas porque desarrollan la parte sexual en unas estructuras conocidas como conos. Ahora que se acerca la época navideña, puede que por ahí consigan algunos conos. Estos de por sí no son fabricados en China, sino que son conos que extraen realmente de las plantas y hagan el favor de agitarlo. Bien, ahí van a escuchar a veces las semillas que están en su interior. Y si ustedes abren alguna de las escamas de los conos, puede que caigan una de las semillas aladas. Bien, entonces toda esta estructura es un esporofito maduro, el cual no va a producir esporas, sino que directamente ya produce a los gametos. Bien, por un lado tenemos el cono masculino, que es un poco más vistoso, más colorido. Bien, tenemos aquí el cono de polen y produce al microsporangio. Ya lo hemos explicado en la parte reproductiva. Por meiosis se forman los granitos de polen, bien, los que presentan tres núcleos. Y vamos a encontrar que este granito de polen luego tiene que fecundar a la parte femenina. Para eso tenemos al cono femenino, que es mucho más grande y que va a presentar dos formas. Una, que es la forma semiabierta, bien, que pueden visualizar aquí, y esta forma semiabierta dentro tenemos a una escama, bien. Esta escama va a producir a la megaspora, la cual va a esperar, bien, en su interior con el gametofito, el ingreso de los granos de polen. Entonces, como está semiabierto, con acción del viento, con acción de la lluvia, los granos de polen de los conos masculinos que se producen en la parte superior, bien, por la parte superior están los conos masculinos, van a poder viajar y fecundar a los conos femeninos que están en la parte inferior. Una vez que ingresa y ocurre el proceso de fecundación, bien, se desarrolla un embrión y esta escama única va a formar una estructura a manera alada, como si fuese una pequeña membrana, y aquí está la semilla desnuda. ¿Por qué? Una vez que el cono femenino ha sido fecundado, bien, generalmente tienden a ganar más peso, ya se inclinan hacia abajo, las escamas se hacen más abiertas, permitiendo que con el movimiento, permitiendo que con el aire, bien, cuando se empiezan a mover las ramas, este cono pueda liberar, bien, a las semillas. Y gracias al ala que presentan, las semillas pueden girar, pueden mantenerse en el aire un breve momento, bien. Una cuestión de segundos, pero los cuales son bastante válidos para que el viento pueda esparcir estas semillas. Bien, entonces,
Reproductivamente presentan una ventaja frente a lo que vienen a ser las criptógamas, porque ya pueden también emplear al aire para poder reproducirse. También gracias al aire, estas semillas pueden esparcirse y llegar más lejos, mientras que en los helechos únicamente van a crecer uno al costado del otro, van a poder avanzando poco a poco y entre ellos mismos empiezan a competir, porque ustedes si tienen helechos en casa lo han notado, aparece un helecho y rápidamente toda la zona se llena de helechos, pero estas semillas aladas se esparcen más rápido. Este desarrollo directo de lo que vienen a ser los gametos evita bien la formación de esporas y pasar nuevamente por otras fases. También bien, van a aprovechar el movimiento de algunos animales, los cuales son atraídos directamente por las coníferas, bien, algunos les atrae como sustancia de reserva, otros por los colores presentes y van a también facilitar los procesos reproductivos. Pero los gimnospermas, bien, a pesar de que tuvieron un éxito bastante breve, rápidamente retrocedieron ante los angiospermas. ¿Por qué? Uno, el método reproductivo no es perfecto. Tiene ventajas sobre las criptógamas, correcto, pero depende mucho del azar. Primero, el azar para que la parte masculina, los granos de polen, entren en la parte femenina. Bien, quiere decir que todas las escamas deben ser fecundadas. Entonces, para que ocurra eso, no siempre se va a dar. Del 100% de escamas, entre un 20 y un 30% es lo que llega a fecundarse y es lo que empieza a liberar semillas aladas. Entonces, ahí depende ya de la probabilidad de que haya viento, de que haya agua, algún animal moviendo las ramas y una vez que sueltan los gametos, estos puedan encontrarse. Se encontraron, formaron las semillas. Cuando esta semilla es liberada, también depende de la probabilidad, porque el viento lo puede llevar directamente al agua, donde no va a germinar. Lo puede llevar a rocas, tampoco va a germinar, o puede quedarse atrapado entre las ramas, tampoco van a germinar, o debajo del árbol, que tampoco va a germinar. Algunas semillas de las pocas que han logrado fecundarse, bien, algunas de estas semillas recién van a caer en suelo especial donde sí van a poder germinar y como son semillas que están al descubierto, bien, van a depender de que el suelo sea bastante bueno, bastante suave para que la semilla pueda adentrarse y formar un nuevo individuo. Entonces, por ahí ya notamos que tiene ventajas, sí, pero todavía es muy imprecisa su reproducción, algo que no tienen las angiospermas. ¿Bien? ¿Qué ocurre a nivel de las angiospermas? ¿Cuál es el mayor desarrollo? El desarrollo de las flores con pistilo y el desarrollo de las flores hermafroditas, desarrollos con las flores con ambos sexos, ¿bien? Y las semillas dentro del fruto. Ventaja, ¿por qué? Primero, las angiospermas también van a depender que sus granos de polen bien lleguen a la parte femenina, hacia el pistilo, van a hacerlo a través del agua, bien presente en la lluvia, a través del viento, pero gracias al desarrollo de las flores, bien que son bastante llamativas y algunos tienen la presencia de néctar, van a emplear a otros organismos para este proceso, a los insectos, a las aves, a los murciélagos, que son grandes polinizadores. Estos organismos van a poder aprovechar, meterse en una flor de una planta y rápidamente pueden ir a la flor de otra planta y generar ya mayor variabilidad genética, cosa que en los gimnospermas no ocurre fácilmente, ya que una sola planta se fecunda a sí misma, reduciendo la variabilidad genética. Entonces, aquí ya vemos una primera ventaja. Bien, los insectos, estos organismos, aves y murciélagos son bastante específicos al momento que van a realizar los procesos fecundativos, ya que cargan gran cantidad de polen en su cuerpo, bien sus pequeños, bueno, sus pequeñas vellosidades, y lo llevan de un punto a otro. Una vez que la planta es fecundada, las flores dejan de ser llamativas. Ustedes han visto que empieza a perder los pétalos y empieza a desarrollarse un óvulo. Bien, el pistilo en la parte inferior, toda la zona del ovario va a empezar a rodear a la semilla en su interior. Y esta es una segunda ventaja. ¿Por qué? Cuando se desarrolla el fruto y este alcanza cierto tamaño, cierta madurez, estos frutos caen por acción de las hormonas, las fitohormonas. Y cuando el fruto cae, debido a la reserva de azúcares que presenta este sabor dulce agradable de muchos frutos,
atraen a distintos animales. Estos animales van a coger los frutos y se los van a comer con todo y semilla. Y en las angiospermas, las semillas presentan una cubierta extra. Cuando has comido tu durazno, has comido tu palta, has comido tu mango, tú siempre descartas la semilla con toda su cubierta. Y esa semilla dentro de esa cubierta tiene sus propias sustancias nutritivas, muy aparte de la sustancia comestible que nosotros aprovechamos. Entonces los animales consumen estos frutos y van caminando, porque no se quedan quietos, van caminando por ahí, depositan las heces y las semillas salen, bien, porque el sistema digestivo no tiene la capacidad de degradar estas semillas. Salen junto con las heces, las cuales ahora actúan como abono. No importa si cayó en piedras, bien, las heces que están presentes van a brindarle el sustrato suficiente para que las plantas puedan surgir. Y debido a que los animales pueden generar un mayor recorrido, digamos que el proceso de digestión le toma 12 horas o un día entero, ¿bien? Permite que las angiospermas rápidamente abarquen un gran terreno. Esas son las ventajas evolutivas que tuvieron estas angiospermas con el desarrollo de las flores. Aprovechar las ventajas anteriores, usar el agua, usar el viento, pero también aprovechar nuevas ventajas, usar a los organismos para que puedan polinizar, puedan fecundar y también para que puedan distribuir las semillas. De ahí que llegó, bueno, el breve periodo de las gimnospermas y rápidamente aparecen las angiospermas con todas esas ventajas y son las plantas más modernas, las que más abundan, bien, en toda la tierra. Bien. Pregunta, chicos, ¿se entiende esas diferencias? ¿Se entiende por qué una planta, bueno, por qué una división generó más ventajas sobre otra? ¿O se perdieron con la parte reproductiva? ¿Se logra entender? ¿Sí? ¿No? ¿Todo claro? Bien. Ahora, hablando directamente de las angiospermas, bien, las que desarrollan flores y frutos, dentro de las angiospermas vamos a encontrar a dos grandes clases, bien. Tenemos a la clase monocotiledóneas de un solo cotiledón y las dicotiledóneas, bien, de dos cotiledones. ¿Y qué son los cotiledones? Básicamente los cotiledones son la parte nutritiva, bien, que va a ser la primera reserva para el embrión, que siempre está entre ellos, bien. En el caso de las dicotiledóneas, por ejemplo, los payares, la palta, el mango que ustedes han comido, si logran abrir la semilla, la que está en el centro, van a notar que esta semilla está unida por una pequeña estructura. Esa pequeña estructura que está aquí, eso es el embrión. Y esos cotiledones que siempre nosotros usamos para poder nutrirnos, vienen a ser, bien, la parte nutritiva de por sí para el embrión, para que él pueda sobrevivir. En el caso de las monocotiledonias, bien, vamos a tener la presencia de un solo cotiledón que ustedes han visto en los granos de maíz y el pequeño embrión que tiene un colorcito diferente, un colorcito más blanquito respecto a lo que lo rodea. El resto de la estructura es la parte carnosa que siempre consumimos, mientras que la parte del cotiledón y la semilla, en este caso lo tendemos a dejar o lo consumimos entero, bien, porque nos da flojera separarlos. Igual de nutritivo, chicos. Ahora, para diferenciar una dico de una mono, lo más fácil, lo más sencillo, las hojas. Bien. En las dicotiledonias, a nivel de las hojas, las nervaduras son ramificadas. Bien, tienen una nervadura principal, la cual empieza a ramificarse en nervaduras secundarias, nervaduras terciarias, etcétera. En cambio, en las monocotiledonias, las nervaduras son paralelas. Estas nervaduras en algunos casos bien te pueden cortar si es que tú agarras la planta y jalas rápido, como por ejemplo lo has visto en la planta de maíz, bien en la planta de caña, en las cañas de azúcar, en todos ellos, nervaduras paralelas. Y también tengan cuidado, chicos, porque algunas parecen, parecen dicotiledonias, profe, porque tienen la hoja medio redondita, pero fíjate bien la nervadura, como por ejemplo aquí. ¿Bien? Parece que fuese una dico, porque tiene la hoja redondita, no como las otras que son más alargadas, pero las nervaduras son paralelas. ¿Bien? En el plátano también, las nervaduras son paralelas entre todas ellas. En la palma también lo vamos a encontrar así, en el bien, nervaduras paralelas. Son bastante duras y de se te pueden cortar. También llama la atención eso.
Otra forma de diferenciarlos, pero esto ya es con el uso de microscopios y también con el uso de pigmentación, tiene que ver a nivel de los tallos, cuando nosotros observamos los vasos conductores. En el caso de las dicotiledonias, vamos a observar que estos vasos conductores son concéntricos, están dispuestos radialmente hacia el centro. ¿Qué vaso conductor encontramos, chicos? ¿Xilema o floema? Hacia el centro de la planta. Aquí, ¿qué va a haber? ¿Xilema o floema? ¿Perdón? Xilema. Xilema, correcto. Hacia la parte central siempre está el xilema. Y hacia la parte externa siempre encontramos al floema. Pero la disposición, como se dan cuenta, es de tipo radial. ¿Bien? A ver, esta imagen, a ver si me apoya. Muy chiquito. En cambio, en las monocotiledonias, los haces van a estar dispersos por todo el corte transversal, ¿bien? Pero van a mantener la misma disposición, por si acaso. Los cilemas siempre apuntan hacia el centro, a pesar de que están dispersos, ¿bien? Van a estar ahí con la misma disposición, con el xilema hacia el centro y el floema, ¿bien? Hacia la parte externa. Y eso también lo van a reconocer a través de las imágenes, porque recordando un poco tejidos, bien, aquí está el xilema hacia el centro, el floema hacia afuera. Pregunta, chicos, antes que avanzar. ¿Mono o dico? ¿Es una monocotiledonia o una dicotiledonia? La que estoy mostrando en imagen. Dicotiledonia, correcto. Es una dico, está concéntrico, ¿bien? Entonces, el xilema siempre presenta los vasos más gruesos, bien más anchos, mientras que el xilema son vasos más delgados. Y lo que hay entre ellos, ¿cómo se llama? Esta serie de células que hay entre xilema y floema. El examen está cerca. Cambio. Cambio vascular, el que generan los vasos. Bien. Esto, chicos, que ven aquí viene a ser un corte de tallo de una monocotiledonia. Y ahí podemos ver que los vasos conductores, bien, están dispersos, están esparcidos por todos ellos. Pero miren algo. Se puede observar ligeramente que hay una zona más gruesa apuntando hacia el centro, y esos vasos gruesos son xilema, mientras que los vasos delgados apuntan hacia la corteza, hacia la superficie, viene a ser floema. Bien, en todas ellas van a observar que los puntos gruesos, los vasos más gruesos, los xilemas, apuntan hacia el centro, bien característico de todas las plantas, así sean dispersos en toda la estructura o estén de manera concéntrica. Bien. Entonces, esa es otra diferencia que nosotros vamos a observar a nivel de tallos. De ahí, chicos, que los tallos de las monocotiledonias, como tienen los vasos dispersos, sean más ricos, más llamativos. Cuando ustedes, por ejemplo, han mascado el tallo de la caña de azúcar o de la caña del maíz, bien presenta un sabor más dulce porque los vasos, sobre todo el floema, está disperso con la sustancia azucarada. Adelante, chicos. Pregunta. Sí, sí hay cambio vascular, solamente que no es muy apreciable. Bien, bueno, la imagen no me permite agrandar más, pero entre esas dos, bien, hay cambio. Creo que aquí hay una imagen que se presta más. Bueno, esto, no, sí, sí es mono, aunque más parece dico. Bueno, entre ellos, cuando si uno lo observa más de cerca, vas a notar la presencia de lo que viene a ser el cambio, como un grupo de células, bien, que está ahí, entre ambos. Aquí está, ¿ven? Entonces tenemos al xilema, se dan cuenta que son los más grandes, el floema, que son los más chiquitos, y hay un grupo de células, ¿bien? Siempre, chicos, está el cambium vascular, que va a formar los vasos conductores. El cambio suberógeno, el suber, forma el engrosamiento de las plantas, y eso lo vamos a encontrar sobre todo a nivel de los bordes, bien, el que va a formar el felógeno y luego va a formar el corcho. No confundir con el cambio vascular, que forma los vasos conductores. ¿Bien? En la imagen del tico, el que está alrededor. No, creo que no, porque en sí no sé cuál es el borde, esto simplemente es el borde del microscopio, bien, no es el borde del tallo.
pero el cambio suberógeno, el que engrosa la planta, principalmente está en los bordes, bien, de la planta, en los bordes del tallo, para formar ahí ya la estructura secundaria, la peridermis y luego, bueno, el esclerénquima. Bien. Ok. Entonces, chicos, estas son imágenes que también les van a ayudar un poco para que puedan recordar al momento del examen. Luego tenemos diferencias en las piezas florales. Bien, pero esas piezas florales en algunos casos no son fáciles de contar. Por ejemplo, chicos, primero expliquemos acá. Las dicotiledonias, bien, van a presentar normalmente múltiplos de 4 o múltiplos de 5. Bien, las piezas florales que vienen a ser los pétalos, vienen a ser los estambres, vienen a ser los sépalos, van a ser múltiplos de 4 o múltiplos de 5, mientras que en las mono todas son múltiplos de 3. Bien, normalmente 3 o múltiplos de 3. Repito, pueden ser los pétalos, pueden ser los sépalos, pueden ser los estambres. Bien, la cantidad de estambres también se cuenta como pieza floral. Ahora, pregunta, las rosas, ¿mono o dico? Las rosas, ¿son mono o dico? Las rosas, chicos, son dico. Si ustedes arrancan las piezas florales, bien, arrancan los pétalos primero, van a encontrar múltiplos de 5. Bien, profe, pero son una gran cantidad de pétalos. Tranquilo, usa los sépalos. Bien, los sépalos son esas como hojitas verdes que rodean a la flor misma. Bien. Aquí, por ejemplo, chicos, pregunta, ¿mono o dico? ¿Es una monocotiledonia o una dicotiledonia? No sé si todavía no me llegan sus mensajes o no están participando. Cuenten las piezas. Bien, aquí tenemos 4 pétalos, múltiplo de 4. Y los sépalos, bueno, uno por aquí, otro por aquí y supongo que otro por aquí. Bien, es una dico, hay 4. Sí, chicos, disculpen, a veces no llegan los mensajes, ya veo que todos han contestado. Bien, dico, dico. Y si por ahí se lograse contar también los estambres, van a contar también múltiplos de 4. Bien, ahora, con esta caen. Mono o dico. Bugambilia. ¿Mono? ¿Por qué mono? Porque veo tres. Tengan mucho cuidado con algunos tipos de plantas. Si es que le colocan imágenes, bueno, cosa que dudo, pero por si acaso les adelanto, bien. Algunas plantas nos pareciese que estos son los pétalos, pero vean que están ramificados. Esto no es un pétalo, esto es una hoja modificada. Bien, ni siquiera es un sépalo, por si acaso, son hojas modificadas. Y es una hoja ramificada, mono o dico. Dico, porque la verdadera flor de la bugambilia está aquí. Pregunta, ¿múltiplo de cuánto es? ¿Múltiplo de cuánto? Es una dico, sí. Múltiplo de 5. Bien. Uno por aquí, 2, 3, 4, 5. Así es. Bien. Entonces, tener mucho cuidado con algunas plantas. No creo que los coloquen en imágenes, pero bueno, cuando vayan a la universidad, ahí sí se los van a colocar con trampa y todo. Se los digo por experiencia. Que hay plantas que nosotros pareciese que fuese la flor la que nos están mostrando, pero realmente no lo es. Y profe, ¿cómo reconozco la flor? Tengo que encontrar al aparato reproductor siempre en medio. Esto pareciese la flor, pero esto no es aparato reproductor, entonces no es la verdadera flor, son estructuras anexas, la flor está al centro. Igual ocurre con los girasoles. Esto que ven aquí no es una flor,
Estos no son pétalos, ¿bien? Estos son estructuras anexas para las verdaderas flores, que son estas puntitas. Por eso que cuando ves al girasol que ya está maduro produciendo semillas, ves que produce una gran cantidad de semillas porque a partir de cada una de estas flores recién sale una semilla. Bien, esto de aquí no son pétalos. Bien, son otras estructuras. Bien, entonces, eso para que lo tengan en cuenta y no siempre se guíen directamente por lo que parece una flor. Bien, traten de ubicar siempre a la parte reproductiva. Bien. Por último, chicos, ya también a través del microscopio tiene que ver con los granos de polen. Bien, la presencia de 3 poros para las dicotiledonias, esto sí, memorizarlos. El girasol es dico. Bien. Y para las monocotiledonias, la presencia de un poro. Bien. Eso sí, memorizarlo. Profe, ¿cómo sabe que el girasol es tal? Por las hojas, más que por la flor. Lo más sencillo, chicos, si se les pone una imagen, vayan con las hojas. Bien, visualicen las hojas. Si ustedes ven las hojas directamente, mira, sin necesidad de ver la planta, yo sé hoja ramificada, dicotiledonia, automáticamente. Igual con los ejemplos que nos han colocado aquí al costado. Bien, podemos ver, profe, no veo la flor, no puedo contar. Mira la hoja. La hoja simplemente está ramificada, incluso tiene bordes que señalan los puntos de ramificaciones. Dicotiledonio. Aquí tengo las legumbres, tampoco veo flor, veo de frente el fruto ya formado, pero veo que las hojas también tienen esos pequeños bordecitos que indican que se trata de una dicotiledonio. En el caso del pasto, una estructura alargada, bien, no presenta ningún tipo de bordecito o ramificación. Monocotiledonia. Igual pasa con el plátano. Recordad que el plátano, esto no es el tallo. El plátano todavía tiene el tallo subterráneo, el llamado rizoma, y todo esto son hojas. Bien, es una mono. Las orquídeas por excelencia son monocotiledonias. En ellos vamos a encontrar que las piezas florales tienden a formar estructuras bastante diversas. Bien. En algunos casos también, por ejemplo, les pueden confundir con una pieza floral o una última. ¿Cómo se llama esta planta del que saca la burundanga? Que muchos tienen en su casa, pero lo ignoran. El chamico. Por tu casa hay esta planta, a modo acampanado. Una planta que presenta estas estructuras espinosas. Eso es chamico. ¿Bien? En el caso del chamico, cuando te piden analizar la estructura floral, ¿bien? La estructura floral está fusionado. ¿Bien? Son piezas fusionadas. Pero cuéntalas, ¿cuántas son? Chamico también, bueno, el otro es el floripondio. El floripondio también es parte de las Burkmansias. Esta, mono o dico, chicos. Mono o dico. Y aquí va nuevamente recalco, chicos. Si tengo las hojas, directamente me voy a las hojas. No pierdo tiempo en las flores, porque ahí te pueden hacer perder tiempo en el examen de admisión si es que te ponen imágenes. Tengo las hojas, profe, ramificadas, dico, en una. Bien. En el caso de estas flores, por ejemplo, los pétalos están fusionados y a veces tiende a confundir. Y también, por ejemplo, tienes que contar aquí lo que vienen a ser los estambres, ¿bien? Pero te van a dar múltiplos de 5, es correcto. Bien. Perfecto. ¿Cómo se saca la burundanga de la semilla? Esta semilla la tostan y sale ese polvillo que funciona para dormir. Bien. Ok, chicos, entonces esto es la división angiospermas. Bien, ya saben cómo diferenciar una dico de una monocotiledonia. Lo más común, lo más rápido, las hojas, pero si te colocan cualquiera de ellas, bien, en forma de imágenes, ya aprendiste a diferenciarlo. De forma en palabras también, aprender múltiplos de 4 o 5, múltiplos de 3. Bien, haces dispuestos radialmente, o sea, desde el centro y de forma radial, o haces esparcidos en toda la estructura. Nervaduras ramificadas, nervaduras paralelas y lo más básico, un cotiledón, dos cotiledones. Bien, bien chicos, avanzamos. Ahora,
En la parte reproductiva de estos organismos, bien, ya lo hemos visto en lo que viene a ser reproducción, pero aquí de manera rápida, sabemos que dentro de las plantas existen flores hermafroditas, flores que van a presentar ambos sexos, bien. La parte masculina que viene a ser las anteras, bien, con los estambres, la parte femenina con el pistilo. De forma general, si ustedes observan las plantas, el pistilo es mucho más largo que los estambres. Profe, ¿por qué? Para evitar los procesos de autofecundación. De esta manera, cuando llega el insecto, se lleva a los granos de polen a otra flor, bien permitiendo mayor variabilidad genética. Por eso que el pistilo es más alargado. Dentro de la parte femenina se produce el megasporangio, bien con la megaspora, que va a formar al saco embrionario maduro. ¿Se acuerdan? El saco embrionario que tenía, el inmaduro, que tenía 8 núcleos, y de esos 8 núcleos, 5 se degrada. 3 antípodas, 2 sinérgidas. Los 3 núcleos restantes, 2 se fusionan para formar el núcleo polar o núcleo secundario, y uno queda como el núcleo del huevo o la oósfera. Bien, y aquí podemos ver el saco embrionario maduro. Las antípodas degradadas, las sinergias degradadas, el óvulo u ósfera y el núcleo polar. Estos dos van a ser los fecundados. Este es el saco embrionario de tipo maduro. Bien. En la parte masculina tenemos a la microspora. Bien, la parte masculina siempre es lo micro, lo más chiquitito. Y a partir de esa microspora se va a formar un grano de polen con 3 células. Perdón, con 3 núcleos. Bien. 2 núcleos generativos o 2 núcleos espermáticos, bueno, aquí no lo han colocado, y un núcleo tubular o núcleo del tubo. Bien, son 2 núcleos generativos o núcleos espermáticos y un núcleo tubular. Cuando ocurre el proceso de fecundación, el grano de polen, el núcleo tubular se fusiona con la punta del pistilo llamado estigma. Y gracias a esa fusión forma lo que viene a ser el conducto polínico que llega, bien, hasta el ovario. Bien, acá está el tubo polínico que baja por el estilo, que es el cuello. Recordar, chicos, las estructuras por si acaso. Estigma, la puntita, estilo, bien, lo que viene a ser todo el cuellito, y el ovario, toda la parte inferior. Aquí lo han puesto. Bien. Ok. Entonces, el núcleo del tubo o el tubular se fusionó con el estigma. Se formó el tubo polínico, conducto polínico y los de fecundación. Uno de los núcleos se fusiona con los núcleos polares N más 2N, 3N, ¿bien? Forma el endospermo, que vienen a ser los nutrientes para el embrión, mientras que el otro N con el N forma al embrión, ¿bien? El 2N. Estos ya de por sí van a formar la semilla, envuelta en un tegumento, en algunos casos como una capa externa. Esta semilla puede tener una parte comestible desarrollada, pero esa parte comestible desarrollada proviene del propio ovario, bien, el cual va a formar la parte carnosa, no confundir con la semilla en el interior. Para hacerlo más sencillo, imagínate un durazno. Bien, cuando tú comes el durazno, te comes la cáscara, te comes la parte carnosa, la parte amarillenta. Todo eso ha sido formado a partir del ovario. La semilla dura, lo que queda en el centro, eso viene a ser la cubierta del tegumento que está endurecido. Tú abres esa cosa dura y vas a encontrar la presencia de 2 cotiledones. Profe, ¿qué cosas son los cotiledones? El endospermo, el triploide, el 3N. Eso forma los cotiledones. Y entre estos 2 cotiledones, bien, ahí al medio, uniéndolos, encuentras al embrión. ¿Bien? Este embrión luego se desarrolla, aprovecha los nutrientes del endospermo y van a formar sus primeras hojitas. Y ya tenemos una planta nuevamente. Bien, entonces chicos, aquí está señalado de color celeste lo que viene a ser la parte haploide, bien, cuando trabajamos con gametos directamente, y de color rojito la fase diploide, cuando ya se juntan y forman al embrión. Bien, una alternancia también de generaciones, pero más sencilla, ya que aquí no hay formación de esporas de por sí. Aquí nuevamente te han colocado lo mismo, bien por meiosis, los núcleos haploideos. Bueno, aquí le falta el núcleo tubular, el que se fusiona. Y aquí viene a estar la microspora. Micro no, macro, está bien. Macrospora, perdón. Bien, junto con las que se degeneran. Y falta, bueno, acá está el saco embrionario, las 3 antípodas, 2 sinérgidas. Supongo que este es el núcleo secundario o el núcleo polar y por aquí debe estar el núcleo del embrión, bien, porque antes son 2 sinérgidas. Doble fecundación, núcleo secundario, núcleo de la ósfera, doble fecundación y obtenemos la semilla, bien, que sale todo a
Para más simplificado, aquí está el cuadrito. Un núcleo espermático con la oósfera, ¿bien? O el óvulo, y forma al cigoto, 2N, ¿bien? N más N. Y otro núcleo espermático, ¿bien? Con el núcleo secundario o núcleo polar, ¿bien? Forma al triploide, al 3N, el albumen o endospermo, ¿bien? El que va a nutrir al embrión. Bien chicos, esta es la manera de repaso de lo que ya vimos en su momento como la reproducción en plantas. Bien, cualquier cosa pueden revisar la parte de reprosexual. Ahí van a encontrar más desarrollado lo que explicamos ahora. Bien, ahora, ¿alguna duda chicos, alguna consulta antes de pasar ya a la parte de usos de las plantas y todo eso? ¿Todo claro por aquí? Bien. Ahora, dentro de los principales usos que nosotros le damos a las plantas, bien, el más básico, el que siempre nos ha servido, lo que viene a ser en los temas de alimentos. Bien, las plantas siempre nos han servido para alimentarnos. Desde que el ser humano, bueno, existe de por sí, desde los homínidos, las plantas han sido su principal fuente de alimento por las reservas, muy aparte de los animales que costaba cazarlos. ¿Qué parte de las plantas nosotros consumimos? Todo. Hay plantas que consumimos las raíces, bien como la yuca, el camote, la arracacha, la beterraga, zanahoria, nabo, rabanito. Hay plantas que consumimos los tallos, tallos modificados, papa, oca, maca, oyuco, mashua. Tenemos la chira o los tallos como por ejemplo de la caña de azúcar del espárrago. Bien. Frutos. Mucho cuidado con los frutos. Profe, ¿cómo identifico a los frutos? Porque en su interior están las semillas. Bien. Aquí como frutos tenemos al zapallo, calabaza, palta, algarrobo, la chirimoya, el pepino, lúcuma, tuna, granadilla, guaje, el plátano, ingüiri, el tomate, la caigua también es un fruto por si acaso, bien, el ají, la piña, el capulí, de su raya piña, el pimentón, naranja, manzanas, coco, el melocotón, melón, aceituna, plátano nuevamente, las uvas, las fresas, los dátiles, sandía y maracuyá. Profe, ¿por qué subraya a esas plantitas? Porque hay que tener también un poco de cuidado con este tipo de frutos, ¿bien? Ya que no es, digamos, tan sencillo de observar y digamos que están ligeramente mal clasificados, pero sirve. Pregunta, chicos. ¿Qué parte de la fresa es lo que ustedes comen? ¿Se me escucha fuerte y claro, chicos? Me ha salido un anuncio de red. ¿Bien? ¿Me confirman, por favor, que se me escucha fuerte y claro? Bien. ¿Qué parte de la fresa es la que comen? Era mi pregunta. ¿Realmente comen el fruto? Cuando ustedes han consumido una fresa y a algunos se les ha ocurrido cortarlos a la mitad, han visto algo más o menos así, ¿correcto? Entonces, profe, ¿eso no es un fruto? A esto se le conoce como una infrutiscencia. Bien, son varios frutos fusionados. Te explico. Cada uno de estas líneas blancas, bien, se conecta con una flor. Esto en un inicio era una inflorescencia, algo así como los girasoles. Bien, todo esto parte de una zona central, aquí están cada uno, son flores, y es por eso que en estas flores aquí se desarrollan las semillas de la fresa. No están dentro como en el resto de los frutos, sino que están aquí de manera superficial. Y lo que tú te comes, bien, es una infrutescencia, o sea, todos los frutos fusionados, porque ya han sido fecundadas y está la presencia de las semillas y lo consumes en conjunto. De manera similar ocurre con las piñas. Cuando tú observas una piña, que cargue la imagen, no. Cuando tú observas una de las piñas, vas a notar que también presenta una forma a cuadritos, profe, bastante llamativo. Estos cuadritos, estas cositas que salen sobre cada uno de los laterales, vienen a ser flores, por si acaso. Y cada uno de estos puntos viene a ser una flor sola.
bien, los cuales al momento que se juntan en el centro, bien, ahí es donde tenemos la estructura esta bastante amarga, la que conocen como el corazón, pero van a notar que siempre se separa hacia cada uno de estos lados. Entonces aquí también están consumiendo una infrutescencia, bien, frutos fusionados en uno solo. Le quitan el corazón porque es una parte amarga, de por sí no es parte del fruto, sino que está fusionado con el resto. Por último, señalé también al coco. En el caso del coco, lo único que quiero mencionar es que ustedes se beben la semilla, ya que el coco presenta semilla líquida. Bien, cuando ustedes abren un coquito, todo ese líquido viene a ser el embrión mismo. Y la parte blanca que está rodeando, eso viene a ser el brejol, el maní, el maíz, bien, la quinoa, kiwicha, el payar, el tarwi, la cañigua, bueno, de manera introducida, la arveja, las lentejas, haba, arroz, cebada, trigo, avena, soya y garbanzo. Como hojas y flores que también consumimos tenemos al yuyo, bien, básicamente alga, huacatá y las hojitas para el ají, para tu preparado, las agüitas de paico para tu dolor de estómago, la muña, la acelga, espinaca, col, brócoli, coliflor, bien. Aquí también otra vez hay pequeños errores. Bueno, se considera. Col, brócoli, coliflor, bien, la parte blanquecina, esa parte redondita, son flores en sí, pero el resto es tallo, por si acaso. Bien, entonces, dentro de la coliflor del brócoli estamos consumiendo ambos. Bien, alcachofa, poro, lechuga, hinojo y cebolla. Las cebollas, como alguna vez les mencioné, vienen a ser hojas sobre hojas, bien, es capa sobre capa, a eso se les conoce con el nombre de catáfilos, bien, en conjunto vienen a ser bulbos. Entonces, la cebolla son hojas sobre hojas, bien, vienen a ser catáfilo sobre catáfilo, hojas con estructuras de reserva, y en conjunto vienen a formar los bulbos. De manera similar a las cebollas, lo vamos a encontrar en los ajos. Cuando ustedes corten un ajo, bien, uno de los ajitos, van a notar que también está formado por capas sobre capas de hojas. Bien, también vienen a ser hojas comestibles. Y bien, entonces chicos, grabarse algunos de estos, los principales que a veces pueden tener problema, yuca y camote son raíces, mientras que las papas, bien, y el oyuco vienen a ser tallos modificados, los tubérculos. Profe, ¿cómo diferencio uno de otro? De los tallos modificados le salen las raíces, bien, a las papitas, cuando ustedes los observan, esas papitas por ahí, van a tener unos pequeños ojitos, bien, y a partir de esos ojitos salen las verdaderas raíces. Entonces, esta estructura viene a ser un tallo en sí. En cambio, el camote, la yuca, cuando crecen, crecen ya bajo la forma de raíz misma, una raíz con reserva y que empieza a absorber los nutrientes. ¿Bien? Los frutos, nuevamente repito, en la parte interior las semillas, y bueno, hay algunos que son semillas directamente, ya que el fruto no está muy desarrollado, no es muy carnoso. Bien, el maní, por ejemplo, pelamos toda esa parte. El poro, hojas. Si ustedes han visto el poro, el apio, bien, cuando lo cortan, el apio no, el poro, tipo cebollita china son hojas sobre hojas, bien, en la parte central. El poro de un Farfetch. Aquí está. Plaza B otra vez. Ahí está. Poro. Hoja sobre hoja. Así de simple. El apio sí es un tallo, si no me equivoco. Aquí no lo han colocado. La cebolla china es igual que el poro. Hoja sobre hoja. Bien. Todo es un bulbo también lo que forma. ¿Alguna otra duda, chicos? ¿Alguna otra consulta? En el brócoli, como les mencionaba, lo que ustedes consumen principalmente son dos cositas. El ajo también es es un bulbo, ¿bien? Es familia de las cebollas. Esto, por ejemplo, es un brócoli, ¿bien? Aquí están las flores. Estas son las florecitas, ¿bien? No sé si se nota la formita, pero aquí están las florecitas, ¿bien? Las pequeñas hojitas también acompañando. El resto, que también algunos lo consumen, esta parte dura es tallo. En el apio, la parte blanca es tallo. Pam, 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 pam.
Que yo sepa, no. La parte, bueno, la parte más baja, sí. La parte de acá está media blanquecina, no. Esto todavía es hoja. Bien, la parte más baja sí, porque tiene un pequeño límite donde a partir de ahí salen ya las raíces. ¿Sí? Es parecido al poro. El apio todo está. Y recién ahí ramifican para las hojas. La lechuga también son hojas, bien solamente que al centro también tienen una pequeña estructura que viene a ser el tallo, de donde salen las raíces. ¿Bien? El nabo es una raíz. Acá está. A partir de ese tallo es de donde salen las verdaderas raíces. ¿Bien? Y también diferenciar de las hojas, porque el tallo también va a dar origen, mediante ramificación, a lo que vienen a ser las hojas. El repollo es la col. ¿Bien? Es bastante parecido a lo que viene a ser la lechuga también. Tiene un pequeño tallo en la parte de la base. Acá está. Bien, un pequeño tallo donde salen las raíces y también a partir de este pequeño tallo salen el resto de las hojas que crecen unas sobre otras. Bien. ¿Por qué las hojas de alrededor están más verdes? Porque son las que realizan fotosíntesis. Las del centro son blancas, no están expuestas al sol. El zapallo es fruto. El zapallo es un fruto directamente. Bien, cuando tú abres el zapallo vas a encontrar la presencia de semillas en su interior. Ahorita van a ir a su receta, bueno, al almuerzo. Ya. Bien, chicos, normal. Cualquier duda, cualquier consulta, lo hacen. Bien. Ahora, otro de los usos que también le vamos a dar a las plantas, y eso se lo saben desde sus abuelitos, la caigua tiene semillas, fruto. Bien, la caigua tiene semillas en su interior, es un fruto. Entonces, tenemos plantas que van a relajar el sistema nervioso, por ejemplo, cuando está... Dentro de plantas relajantes del sistema nervioso, y se los coloco aquí, de acuerdo a lo que me han dado la lista, tenemos el... Bien, los cuales van a ayudar para el corazón, bien, para poder relajar un poco el músculo cardíaco. Ahí está. Que van a facilitar los procesos de coagulación. Tenemos a la sábila, bien, de ahí que usen también la sábila para el cabello. A la famosa sangre de grado. ¿Sí? Es un líquido rojizo que también, por ejemplo, aquí tenemos el llamado confrey, bien, que son una serie de hojitas que también podemos formar una especie de emplasto, bien, como un apachurrado, que también nos va a ayudar a cicatrizar, al igual que la col. Bien, son cicatrizantes. Desinfectantes. ¿Te acuerdas esa vez que te levantaste y no podías abrir los ojos? Porque dormías todo cochino con la almohada bastante sucia y generaste una infección a nivel de ojos rápidamente. Eh, Primero un preparado para luego aprovechar el aloe. Bien. Entonces, esas veces que te levantabas cuando eras niño con los ojos todo pegados, todo lagañosos por la infección que te estabas generando, rápidamente usaron algunas plantas desinfectantes. El yantén es un desinfectante externo. Bien, puedes colocarlo directamente en la piel, claro, las hojas lavadas, por supuesto, porque si no terminas infectándote más. Pero, por ejemplo, cuando tenías los ojos infectados, te hacían agüita de manzanilla. Bien, o sea, la manzanilla, aparte de relajar el sistema nervioso, también actúa como desinfectante. La sangre de grado es cicatrizante y el acné muchas veces cuando sacan esas espinillas quedan pequeñas heridas. Entonces es bueno rápidamente cicatrizarlas o evitar también problemas de infección.
No se fuerzan las espinillas, señores. Si bien es un tema hormonal, son temas de estrés, son temas del desarrollo natural. Ya si por sí tienes demasiados, acude al dermatólogo para que te pueda aconsejar. Si intentas limpiarte constantemente, vas a hacer que tu piel se endurezca, ¿bien? Y pueda formar una especie de callo. Antiinflamatorio contra los inflamantes. Creo que sí. Yo les coloco lo que me han colocado por aquí, chicos, ¿bien? Para que todos estén parejos, todos los ciclos, todos los cursos, ¿bien? Bueno, todos los alumnos. Manzanilla como desinfectante, junto con lo que viene a ser el Yanten y también, y rápidamente te va a poder ayudar a desinfectarlo. La hierba luisa más lo tomo como agüita. Hipotensoras. ¿A qué se refiere hipo? Por debajo de. Las hipotensoras van a ayudarte a bajarte la presión arterial. ¿Bien? Cuando una persona sufre de presión alta, rápidamente es normal. Profe, ¿qué pasa cuando hay presión alta? Eso se debe, uno, a que las vías sanguíneas pueden estar tapadas o a problemas cardíacos directamente. Y esta presión alta puede generar dolores de cabeza. Tal vez en algún momento te ha pasado que has consumido demasiadas grasas, tu sangre se ha vuelto demasiado espesa, ¿bien? Y cuando te has ido a acostar, has sentido que tu cabeza te zumba o los oídos también te empiezan a zumbar, como que empiezas a escuchar el tinnitus, ese sonido alargado como la I. Bien, puede ser problemas de presión alta o tumores. Bien, lo mejor en el caso es presión alta. Y eso se debe a un, digamos, mal funcionamiento de tu cuerpo o a un exceso. Bien, el maíz morado y con este último ten mucho cuidado, con el perejil. Perdón, estoy con los latidos muy fuertes, estoy con la presión alta. El perejil te puede rápidamente bajar la presión y me refiero a que los dedos se te empiezan a poner fríos. Ahora en lugar de tener presión alta vas a tener con, digamos, con bastante cuidado. ¿Cuál de ellos para bajar de peso? El maíz morado, no. Ajo te puede ayudar. Anti Más que anticonceptivo es abortivo, pero tiene que ser una ruda de una especie en especial y tiene problemas embrionarios en el feto. Y en lugar de tener un hijo sano, no deseado, vas a tener un hijo enfermo, no deseado. Bastante complicado encontrar la ruda adecuada. Y no es que te lo tomes, va por el otro lado. Litolíticas, bien, lito se refiere a piedras, líticos, lisis de romper, son que se van a formar a nivel de la vesícula, que se pueden formar a nivel del riñón. Cuando una persona tiene un exceso de consumo de sustancias carbonatadas, hay demasiados carbonatos, hay demasiados minerales. Te encanta tomarte un magnesol todos los días, ten cuidado, esa dosis es excesiva. Te encanta consumir gaseosas, son gaseosas carbonatadas, tienen carbonatos presentes. Todo eso va a hacer que a nivel de los riñones, bien, empieza a formarse estas piedras, los famosos cálculos. ¿Bien? Frente a eso, chancapiedra, lo más mejor, ¿bien? Lo mejor que hay, el chancapiedras. Ahí también, por ejemplo, tienes la cáscara de papa, ¿bien? Tu agüita de cáscara de papa, para que puedas purificar tus riñones, limpiar tus riñones. La tuna, la piña, ¿bien? Las fresas, las uvas, que te ayudan también a poder limpiar tus riñones de manera natural. No lleguen hasta operación, hasta cirugía, chicos, porque es más complicado y en el caso de la vesícula te la van a retirar. Hipertensoras.
Aquellas que si tú estás con la presión baja, al contrario, te lo suben, bien, aumentan los niveles de presión. Por ejemplo, el quión es el único, o también llamado jengibre. Que sean varón o mujer no tiene nada que ver, chicos. Bien, ambos deben conocer métodos anticonceptivos y sobre todo evitar la concepción antes que métodos abortivos. Bien, en la clase de reprosexual ya lo vimos, les expliqué todo eso. Bien, chicos, para que no nos gane el tiempo. Entonces, hipertensoras cuando tienen la presión baja, para que nuevamente suba. ¿Realmente sirve para la gripe? No. La gripe, chicos, es un virus y contra los virus lo más efectivo es un cuerpo sano. Bien, es un cuerpo sano. No hay nada contra los virus, no hay pastilla, no hay nada de eso. Es tu propio cuerpo contra el virus. Tu cuerpo tiene que aprender a dominarlo. Y eso se lo expliqué, bueno, todavía no tenemos la clase de enfermedades, ahí lo vamos a recapitular. Bien, no hay ninguna planta que te ayude a combatir la gripe, sino que básicamente te ayudan a que tu cuerpo se sienta mejor y tenga las mejores ganas de combatir a la gripe. El quión es tallo, correcto, es un tallo. Bien. Entonces, el jengibre te aumenta la presión y eso hace que, por ejemplo, te restaure la vida. De ahí que, por ejemplo, un chaufita, un caldo de gallina, un ceviche, básicamente te levantan de cualquier tipo de fiesta donde has terminado medio muerto. Bien, tu corazón vuelve a latir con más fuerza. Pero si eres una persona que sufre de presión alta, ten mucho cuidado, porque eso va a hacer que aumente más la presión y puedas tener fuertes dolores de cabeza. Bien. Antioxidantes o antimutagénicas, evitando que las células puedan generar daños a nivel genético, tenemos a las brasicáceas o crucíferas, como el caso de la col, la coliflor o el brócoli. Bien. Es preferible que no perder la vesícula, porque es una reserva de lo que viene a ser la bilis. Y frente a eso te va a costar mucho poder degradar lípidos, ya que tu hígado no va a hacer todo el trabajo. Bien. Para matar al virus, para empezar, no está muerto, es un término erróneo, pero de por sí, chicos, simplemente es que el cuerpo se mantenga bien. ¿Bien? Frente a los virus siempre es el propio cuerpo. Aquí nadie se la juega. O nos morimos todos o se muere el virus. Entre comillas, porque no está vivo. Bien, ok. Bien, chicos, avancemos porque se me va el tiempo. El matico también creo que es abortivo. Ahora, plantas de uso industrial o artesanal. Bien, para la industria directamente, por ejemplo, la industria aceitera, tenemos a las palmeras, la palma aceitera, el coco también, en los cuales aplicamos, la totora y junco para construcciones de barcos, de casas, que lo pueden encontrar en la zona de Puno, por ejemplo, el agave, la cabuya. A partir de estas plantas vamos a sacar el famoso tequila. Bien. De la parte interna del líquido que ellos tienen, lo filtran, le hacen un preparado y sacan estos alcoholes. Dentro de las dicotiledóneas tenemos el algodón principal para las fibras que produce, que envuelven en las semillas, los girasoles que también producen las semillas que a partir de las cuales sacamos el aceite de girasol, el cedro como árbol maderero, pero con el cedro hay que tener mucho cuidado. Es un buen árbol maderero y es tan bueno que ha entrado en una especie amenazada de la flora. Bien, ya no hay muchos bosques de cedro, ya que su madera es tan buena porque presenta compuestos que evitan que sean parasitadas. Luego tenemos, por ejemplo, el caso de los mangles. Los mangles habitan en la zona de lo que viene a ser el norte de Tumbes y son el punto de intersección en lo que viene a ser los ríos y los mares. Entonces son zonas de salinidad variable, donde estas plantas pueden crecer y generan espacios para diversos ecosistemas. ¿Por qué estamos perdiendo los mangles? Porque muchas personas que viven en las zonas, bien, arrasan con los bosques de mangles para poner cultivos de camarones. ¿Sí? La uña de gato, también por temas medicinales hemos ido arrasando con gran cantidad de esta uña de gato. La Puya Raimondi no es una planta que nosotros extraigamos, no le damos uso alguno, no es que la saquemos y lo llevemos a casa porque tú mides esto y la puya puede tener entre 4 o 5 metros de alto, sino que es una planta que está perdiendo terreno debido al cambio climático, bien al cambio que está sufriendo en su zona. No es una planta que pueda sobrevivir, digamos, en aires contaminados. El árbol de la quina, especial para la malaria, bien, por su compuesto conocido como la hidrocloriquina, la cual también intentaron usar contra el COVID, pero no dio efectos. Por esos usos medicinales también se han ido perdiendo. La flor de Amancaes, esta flor bastante llamativa, que es bastante comerciable, y también ha ido que poco a poco vaya entrando en una especie amenazada. Bien. Entonces, chicos, estos son ejemplos de algunas plantas que se encuentran en amenazas ya sea por acción directa del ser humano o acción indirecta, como el caso de la Puya Raimondi, bien, el cambio climático. Ya para finalizar,
Recordar que nosotros, bien a nivel de mundial y también a nivel de Perú, gracias a la ONU, existe el llamado la seguridad alimentaria y nutricional. Hay un plan de seguridad para que todos podamos disponer de los alimentos vegetales, ¿bien? Y esto se basa en 4 pilares. Primero, disponibilidad a nivel nacional. Tiene que haber producción, importación de las plantas que necesitemos, almacenamiento y ayuda alimentaria. Bien, y esta disponibilidad se basa en el consumo y estabilidad de los alimentos. Recordad que los alimentos, bien, muchos de ellos son estacionarios. Hay estación de un alimento, hay estación de otro. Por ejemplo, digamos que nuestra dieta se basa en papas, pero las papas únicamente se producen en la época de verano. ¿Qué vamos a hacer el resto del año? Entonces, frente a eso tiene que haber estabilidad, bien, solventar las condiciones de inseguridad alimentaria cíclico o estacional. Esas épocas en las que no hay papa, debe haber otro tipo de producto que nosotros podamos consumir, bien, reemplazando de esta manera a la papa hasta que nuevamente regrese al ciclo. Entonces vamos pasando de un punto a otro. Se va generando estabilidad en el consumo. Acceso. Tiene que haber medios de producción, tierra, agua, el acceso a la tecnología y el desarrollo del conocimiento. De nada sirve un país que únicamente importe, o sea, importe de importar. ¿Sí? Que traiga frutos del extranjero, ya que en algún momento pueden variar los precios y va a ser difícil el acceso a estos productos. Como por ejemplo a veces ocurre con los temas monetarios, varía tanto la moneda, se devalúa tanto por hiperinflación que difícilmente vas a poder comprar alguno de los productos y más aún si es que los productos son importados, si vienen de afuera, tu moneda ya no vale. Bien. También tienes que tener alimentos disponibles en el mercado de tu casa. Por ejemplo, algo que se especulaba cuando inició la pandemia con los temas de cuarentena es que los mercados ya no iban a haber alimentos, que iba a haber escasez de todo eso. Lo único que escaseó fue el papel higiénico porque los alimentos siempre van a estar en constante llegada a los mercados. Por ejemplo, en Lima no se producen muchos alimentos, pero de la sierra se mantienen los accesos viables, las carreteras y todo eso. Y luego, por supuesto, la utilización o aprovechamiento biológico de los alimentos. Bien, el consumo de acuerdo a las recetas nutricionales que un organismo pueda requerir. Por ejemplo, si nuestros niños requieren mayor cantidad de hierro, va a haber alimentos ricos en hierro. La diversidad de estos alimentos, también por la cultura. No nos digamos que nosotros no podemos obligarnos a consumir otro tipo de alimentos de los que no estamos acostumbrados y por lo tanto esos a los que estamos acostumbrados tienen que estar disponibles. Bien, hay preferencia en cuanto a estos alimentos, inocuidad, que no sean dañinos, dignidad en cuanto a los precios, que realmente valgan lo que cuesten, bien, higiene de los alimentos y equidad en todo este tipo de tratos, bien, una distribución tanto fuera del hogar como también dentro del hogar, chicos. No pueden, digamos, limitarles al alimento en casa. Ustedes tienen derecho a ser alimentados, bueno, hasta cierta edad, hasta los 28 años, mientras mantengan estudios de pregrado o posgrado. Luego de eso, trabajen. Bien, chicos, hasta aquí sería la clase de la parte de vegetales. Bien, cualquier duda, cualquier consulta, recuerden que tenemos la plataforma Multichat y les voy a dejar las claves de la semana. ¿Bien? No ha habido, digamos, mucha información respecto a la semana anterior, pero igual, cualquier duda, cualquier consulta, chicos, Multichat o lo vemos en la siguiente semana. Bien. Bien, chicos, conmigo sería hasta la siguiente semana. Cuídense bastante, estudien un montón y vacúnense. Chao, chao, chicos.